Mi nombre es Francisco Carballo, soy uno de los curadores del ciclo Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, que organiza el Museo Universitario del Chopo y el Centro de Estudios Postcoloniales de Goldsmiths, parte de la Universidad de Londres. Hoy quiero presentar la segunda charla de nuestra serie con una invitada muy especial, Francia Márquez. Francia Márquez es activista, es política, es pensadora colombiana. Conocimos a Francia Márquez hace ya años, cuando ella, muy joven, fue la cara más visible de un movimiento que se opuso a la minería ilegal en su comunidad, La Toma, en el municipio de Suárez, en el Cauca. Francia Márquez, con su inteligencia, con su fuerza expresiva, con su palabra certera, logró atraer los reflectores colombianos y también los de América Latina. Desde entonces ha sido una mujer imprescindible en el debate colombiano y es también un referente en América Latina. Es un referente cuando se habla de medio ambiente, es un referente cuando se habla de derechos humanos y cuando se habla de feminismo. Ha sido también una importante partícipe de la parte que representó a la sociedad civil en el proceso de paz colombiano. Así que para nosotros es un gran honor tener hoy a Francia Márquez. Coincide además que esta charla se transmite 2 días después de que Francia anunciara su candidatura a la presidencia de Colombia en la Convención Nacional Feminista. Así que ustedes, espectadores, van a tener la oportunidad de escuchar un poco la historia de Francia Márquez como activista política, pero también van a tener la oportunidad de escuchar su programa de gobierno, sus ideas sobre el desarrollo, sus ideas sobre el proceso de paz, sus ideas sobre la violencia social. En fin, creo que esta charla servirá como una gran introducción al pensamiento y la acción y el programa político de Francia Márquez. Dialogando con Francia Márquez tenemos al historiador argentino avecindado en Israel, Mauricio Dimant, que con sus preguntas ayuda a clarificar las posiciones de Francia Márquez respecto a temas que son para todos importantes y que en buena medida iluminan lo que tratamos de hacer en estas conversaciones. Pensar desde el feminismo, pensar desde la ecología y pensar desde la decolonialidad. Ojalá esta charla sea de su interés. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quiero agradecer al Museo Universitario del Chopo por la oportunidad de conversar con la activista, pensadora, política colombiana Francia Márquez. Francia Márquez, entre todo lo que puedo decir sobre su currículum, sobre su historia, sobre su participación, creo que, todos conocemos que recibió en el 2018 el premio Goldman, la distinción más importante del mundo para activistas que protegen el medio ambiente, y creo que es un orgullo para, no solamente para Colombia o para su región, sino también para toda América Latina. Se trata además de una de las mujeres más respetadas en la vida pública de Colombia y América Latina por su labor en defensa de una paz duradera y justa, por su fuerte protección de los derechos humanos
y de el medio ambiente. Así que, bueno, Francia, nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad y por poder mantener este diálogo con usted. Eh, Mi primera pregunta, básicamente sobre esta conexión que usted plantea con el territorio, con su comunidad en Cauca. No sé si puede comentarnos un poco cómo concibe su relación con los ancestros y con el territorio. Bueno, en primer lugar, un saludo ancestral a Mauricio y a todas las personas del Museo El Chopo en México, de la Universidad Nacional de México. Gracias por la invitación a este importante diálogo sobre experiencias, resistencias, amores y desamores que hemos tenido en estas luchas por la vida, por la paz, por la dignidad en Colombia y en América Latina y por supuesto en esta región que hace parte, o una parte muy importante de la biodiversidad del mundo, del planeta, de la Casa Grande, ¿sí? Del útero mayor, de la Pachamama, como dicen nuestros hermanos indígenas. Un placer para mí estar con ustedes y bueno, yo creo que yo crecí afortunadamente en un territorio ancestral y cuando digo ancestral es porque lo hemos habitado desde 1636, desde que mis antepasados, ancestros, ancestras fueron traídos del continente africano, desde allá, desde la tierra madre, en condición de esclavitud. Desde ahí hemos habitado ese territorio y yo creo que ha sido esa fuerza también y esa memoria del Ubuntu, del soy porque somos, ¿sí? Traído y heredados desde África, que ha estado muy anclado a nosotros en esta comunidad y han habido unos vínculos, unas identidades que se van construyendo desde la infancia y bueno, desde muy pequeños a nosotros nos enseñan como a valorar el territorio que tenemos, a pensarlo como un espacio de vida, ¿sí? A establecer esas relaciones con ese espacio, con ese territorio. Y, por ejemplo, se establecen reglas en términos de las formas de producción agrícola. Entonces, mucho de lo que se cultiva es usando las fases de la luna, ¿sí? Teniendo en cuenta esas fases de la luna, se abona el suelo de manera orgánica con los mismos residuos que produce el territorio. Y bueno, yo creo que también como esa forma de crianza colectiva, ¿no? Donde no solamente la mamá, el papá, el núcleo chiquitico que cría a los hijos y a los jóvenes en la comunidad, sino que son los abuelos que juegan un papel muy importante en nuestra comunidad, son las madrinas, son los padrinos, sí, que juegan ese papel de esa crianza colectiva, los maestros y maestras. Entonces yo crecí en ese entorno, donde mi mamá no solamente era la que me castigaba si cometía un error, sino que el vecino también me podía reprender si me equivocaba. Y en una casa donde todas las noches la gente se reunía, ¿sí? Mi casa materna era la casa donde llegaban todos los vecinos a visitar a mi abuelo. Mi abuelo pues era un líder muy sabio, muy comprometido, con una sabiduría ancestral muy fuerte y la gente lo buscaba para aconsejar, ¿sí? Y muchos de los consejos que daban, ahora estoy escribiendo mucho sobre eso porque usaban la personificación de los animales, las virtudes de los animales para guiar nuestra crianza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la virtud
de la tortuga, que siempre es lenta, pero que va certera y va fija. Entonces, como que esa era una virtud que tendríamos que tener para tomar decisiones sabias, ¿no? Para no ir a la ligera y poder equivocarnos. Entonces eso siempre estaba en la comunidad, siempre personificando a los animales y entonces usando la experiencia de los animales, la bondad, por ejemplo, se personificaba en la lombriz y entonces nos decían como la lombriz se sacó los ojos y se los entregó a la serpiente porque la serpiente era muy brava y muy peligrosa, entonces era mejor que tuviera ojos para no pues con ojos es menos peligrosa, tal vez puede ver, y la lombriz entonces le cedió sus ojos. Y nos contaban todas esas historias que hoy yo pienso que eso es gran parte de lo que generó ese arraigo tan fuerte con el territorio, con los seres que cohabitamos el territorio, y yo creo que es lo que ha hecho que muchos de nosotras pues seamos parte de esa lucha de decir, bueno, es que hay que defender el territorio como espacio de vida. Yo pude estar por mucho tiempo, ahora estoy desplazada forzosamente y voy, pero ya no puedo estar allá libremente como antes. Pero tuve mucho tiempo en el que nosotros podíamos vivir en nuestro territorio y comer sin necesidad de tener dinero. O sea, no había que tener dinero para comer. Podíamos ir al río, pescar, ir a la finca, cosechar los plátanos, cosechar las hortalizas y teníamos una autonomía alimentaria que por supuesto con este modelo económico que ha entrado, allá construyeron una represa, se llama Salvajina, y pues es una salvajada, como dicen los mayores, porque cambió toda la lógica de relación que teníamos con el territorio y con el río y con la naturaleza. Y bueno, la minería ha venido llegando también, nosotros somos mineros, pues porque desde África nos trajeron a hacer minería y nuestra comunidad siguió haciendo minería como una forma de supervivencia, pero no nos dedicamos exclusivamente a la minería. La gente hacía minería artesanal, pero también hacía agricultura tradicional, pero también hacía pesca, pero también las mujeres, por ejemplo, hacían artesanías, las plantas medicinales que se usan mucho en nuestra comunidad. Entonces es todo un sinnúmero de actividades que es lo que nos permite ir como forjando una identidad y un arraigo en el territorio. Las parteras, por ejemplo, que son las mujeres que atienden a las mujeres que van a dar a luz o que van a parir, pues tienen un poco de sabiduría de medicina ancestral y del obligamiento que hacen, que es como sembrar las placentas de la mujer, pero sembrar el cordón umbilical. Todo eso genera una identidad y un arraigo muy fuerte por el territorio, pero es que también nos vemos como familia. Todos somos primos, primas, tías, tíos. Y eso yo creo que es lo que ha hecho que yo tenga pues esa sensibilidad por mi territorio, porque hemos hecho comunidad. Nosotros no nos pensamos como individuos y han sido cosas mínimas que seguramente la gente dice, no, y como que eso es común, ¿no? Pero no, creo que no. En las tardes, por ejemplo, la gente se comparte la comida, ¿sí? Entonces la comida del vecino viene a la casa nuestra y la comida nuestra va a la casa del vecino. Y es como rico probar el sazón de la vecina y el sazón del vecino y compartirnos. Y nosotros en las tardes, por ejemplo, que es que se comparte la comida, nos peleábamos por comer la comida no de la casa nuestra, sino del vecino. Y eso va generando esos vínculos, ¿sí? De vernos como una verdadera familia. Y yo creo que es lo que ha hecho que nos hayamos embarcado en cuando vemos esas amenazas que van a cambiar esas dinámicas, esas lógicas de vida, pues
nos luchamos contra viento y marea, ¿sí? Luchamos incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida porque sabemos que en otro lugar difícilmente vamos a tener esas relaciones, y es lo que ha pasado ahora cuando nos ha tocado salir del territorio forzosamente. Y es que llegamos a la ciudad y todo se vuelve dinero, pero las relaciones son muy individuales y es difícil. Y bueno, algunas comunidades resignifican también el territorio en lo urbano cuando vienen desplazadas, pero de todas maneras cambia la relación porque ya todo cuesta, y la exclusión y la marginalidad también, y el racismo que nos toca enfrentar, y las violencias urbanas, pues también es muy complejo. Eso no se zafa, nosotros no, digamos que esa vida no es que toda haya sido la maravilla, también hemos tenido situaciones de violencia armada, de conflicto armado que han afectado en distintos momentos la vida en comunidad, y ha sido muy complejo, pero hemos luchado por permanecer en el territorio, por tener autonomía, y es lo que hoy la lógica de la violencia impuesta desde el Estado, ¿sí? La violencia impuesta desde distintos actores armados, pues han ido borrando eso, han ido cambiando la lógica. Y anoche, por ejemplo, hablábamos con un compañero estamos sorprendidos de cómo en muchos territorios los jóvenes nuestros son usados para el sicariato, para matar a los mismos líderes, y como que antes eso no pasaba porque había un arraigo muy fuerte en tanto este primo mío, este es tío mío, yo no puedo hacerle daño, y era porque esa forma de crianza estaba ahí. Hoy el Estado no solamente nos ha exterminado físicamente, sino también en términos culturales, los gobiernos que hemos tenido. Entonces el exterminio que hemos vivido como pueblos no solamente ha sido que matan a las comunidades físicamente, asesinan a sus líderes, sino también en términos culturales hemos vivido una expropiación de nuestra condición humana, de nuestra dignidad humana, y eso es lo que ha hecho que, digamos, estemos viviendo ahora una crisis humanitaria terrible en muchos territorios. La verdad es que estos cambios que supuestamente son para un futuro y que en última instancia nos borran de un pasado. Y me gustaría, si le parece bien, me gustaría, digamos, un poco profundizar este concepto, ¿no es cierto? Eh, Usted siempre ha comentado y explicado cómo en última instancia con el discurso del desarrollo, en última instancia se terminó dañando o eh, causando más daño que trayendo realmente una mejora en la calidad de vida, ¿no? Y me gustaría, si le parece bien, escuchar un poco su reflexión, es decir, eh, ¿qué hacemos con este desarrollo? ¿Es algo inconcluso que tenemos que rescatarlo de alguna manera? ¿Es algo que tenemos que desprendernos de esta idea de desarrollo? ¿Cómo, ¿Qué hacemos? ¿Cómo tendríamos que pensar justamente por eh, estas consecuencias que no fueron consecuencias secundarias, fueron consecuencias que realmente pasaron a ser parte del discurso, ¿no? Así que no sé qué le parece. Bueno, yo creo que como dice el maestro Arturo Escobar, yo creo que hay que repensarnos hoy en plantear alternativas al desarrollo, ¿sí? Yo creo que pues, en la experiencia nuestra, en nombre del desarrollo y el progreso, esclavizaron a mi pueblo, a la gente afrodescendiente. En nombre del desarrollo invadieron y exterminaron a los pueblos originarios en América Latina, ¿sí? En nombre del desarrollo hoy se sigue saqueando este continente, y yo creo que hoy entonces este continente tiene que levantarse, ¿sí?, a plantear alternativas al desarrollo que se pongan
y establezcan una política para la vida, ¿sí? Nosotros en términos específicos, pues yo vivo en una región, en el valle geográfico del río Cauca, y yo vivo ya tomando la cordillera, y lo que pasó fue que, bueno, en esta región estaban las haciendas esclavistas. La gente negra se liberó, consiguió tierra, ¿sí? Trabajando años después de la abolición de la esclavitud, en condiciones de esclavitud, para comprar la tierra, ¿sí? Pagaron la tierra con sufrimiento, con oro y con sangre. Y después de haber conseguido la tierra, la gente negra logró establecer en esta región, ¿sí?, una expensa agrícola que dignificaba la vida. Había autonomía alimentaria. Si la gente por lo menos tenía para comer, así no tuviera para muchas otras cosas, porque hemos crecido siempre en la escasez de muchas otras cosas, de necesidades básicas insatisfechas, como no tener agua potable, no tener saneamiento básico, no tener acceso a salud, no tener acceso a educación de calidad. Pero logramos establecer una expensa agrícola que por lo menos le daba alimentación a la gente, y no solamente a la comunidad, sino que cubría a esta ciudad. Tenía una expensa agrícola que producía la gente negra en el valle geográfico del río Cauca. Llegó la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los 70s, 80s, y eso se vendió como el desarrollo, ¿sí? A la gente le decían, hay que sembrar caña porque eso es lo que los va a sacar de pobre, ¿eh? Eso es lo que les va a traer desarrollo, progreso. Y empezaron a muchos a venderles esa ilusión. Mucha gente empezó a sembrar caña, otros empezaron a hacer préstamos en la caja agraria en ese momento, y es el Banco Agrario. El Banco Agrario empezó a darles créditos para sembrar caña, ¿sí? Porque era como el proyecto estrella que se vendía y se promovía por parte del gobierno en su momento. La gente se dejó creer de eso, y con el tiempo los proyectos quebraron. Como los préstamos tenían como garantía las escrituras que la gente había conseguido, pues las fueron perdiendo la tierra. A los que las que se negaron a entregar su tierra para ponerla en nombre de los ingenios azucareros, a la fuerza se las quitaron. Violentamente desterraron a la gente. Y a otros, entonces, después, cuando ya el monocultivo de caña se hizo extenso, fumigaban. Cuando fumigaban con glifosato, con todos esos químicos, mataban la finca tradicional de la gente. Así que los obligaron de alguna manera, y lo que se impuso en esta región y lo que hoy se vende como el desarrollo es la caña. Pero la gente negra, sí, que tenía tierra, hoy viven en estos territorios de manera miserable. Hoy la mayoría de la gente que heredó la tierra son corteros de caña, ¿sí? Y los empleos que les pagan son empleos irrisorios, ¿sí? Que no dignifican su vida. Entonces ahí lo que ha habido es que en nombre del desarrollo había una acumulación de la riqueza en nombre de una supremacía blanca, de una élite que ha gobernado este país y que sometió a la mayoría de la gente en esta región a vivir en la miseria. Hoy en esos mismos territorios la violencia se ha exacerbado, ¿sí? Tienen a nuestros jóvenes cooptados en muchos lugares. Hoy muchos de los jóvenes nuestros son sicarios, no todos, pero muchos. Y las armas, ¿quién suministra esas armas? No es la misma gente negra, porque nosotros no tenemos industria de armas. ¿Quién pone las armas en ese territorio? ¿Quién pone la droga en esos territorios para que la gente termine matándose a sí misma? ¿Sí? Eso es parte de esa lógica de desarrollo, pero no le fue suficiente. Entonces necesitaban, porque el río Cauca cuando crecía se expandía en el territorio. Pues nosotros estamos acostumbrados a vivir con el río, con las madres viejas. Eso se perdió,
y lo que se impuso fue entonces construir una represa en la parte alta, en el municipio de donde yo soy, una represa que se construyó en los años 80, la Salvajina, para regular el agua del río Cauca y poder avanzar la expansión del monocultivo de caña de azúcar. Ese proyecto Salvajina allá entonces también significó para mi comunidad, para las comunidades nuestras, el despojo de la tierra porque las inundaron, les dieron una indemnización a lo que quisieron en su momento y hoy la mayoría de la gente salió de allá, están aquí en Cali, algunos viviendo en las urbes todavía en condiciones indignas, asumiendo todas las violencias que produce la ciudad y estigmatizados, racializados y violentados. Y la gente que siguió en la parte alta, pues le tocó irse a vivir en las montañas más altas de la represa Salvajina, donde hoy no tienen movilidad, no se pueden desplazar libremente, ¿sí? No tienen acceso a salud en esas regiones para ir hasta la cabecera municipal donde está el puesto de salud. A veces tienen que sacar 3 días porque un día bajan en un planchón que colocaron sobre la represa que tiene unos horarios específicos. Perdimos la conectividad y la relación que había con el río a tal punto que hoy, por ejemplo, después que la gente, y eso es como en términos culturales, ¿no? Como muchos jóvenes eran pescadores y tenían esa relación, muchos jóvenes sabían nadar, hoy hay generaciones de jóvenes en ese territorio que no saben nadar, por ejemplo. Entonces, como eso que se vendió como el desarrollo, pero aún producen un sinnúmero de energía que va al interconectado para venderlo en otros países, pero las mismas comunidades no tienen electrificación que produce la represa. Tenemos ese charco de agua ahí acumulada, son 37 kilómetros inundados de agua y no tenemos agua potable. En las mismas comunidades la gente no tiene, mi comunidad no tiene agua potable y estamos al margen al margen izquierdo de la represa. Entonces, eso que se vende como desarrollo, pues es desarrollo en términos acumulativos para unos pocos, para unas multinacionales, para unas empresas. Esa Salvajina se construyó con dinero del Banco Mundial y la construyó el Estado y después por las mañas y la corrupción el Estado terminó vendiéndosela a una multinacional, ¿sí? Ha llegado con la represa, trajo la militarización del territorio y con la militarización del territorio como comunidad hemos padecido el conflicto armado porque han llegado otros actores armados porque esa represa se convirtió en un objetivo militar y entonces nosotros como comunidad la militarización del territorio nos ha llevado a padecer sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A eso se le llama desarrollo. Y yo creo que tenemos que repensarlo, si eso es lo que consideramos por desarrollo o si eso del desarrollo tiene que hacerse a costa y el detrimento y la desaparición forzada de muchos pueblos específicos, ¿sí? Creo que es parte de los desafíos y por supuesto pues la globalización y las multinacionales y todos estos países que se muestran como desarrollados son responsables de eso también, tienen su responsabilidad en eso y pues a veces vienen con cooperación y todo, pero la cooperación no alcanza a reparar los daños que ocasionan muchas de sus empresas en nuestro país y que muchas de estas empresas trabajan sin ningún problema en zonas de conflicto armado, mientras que las comunidades tienen que salir de esos territorios. En las alternativas para el desarrollo, de algún modo a mí me queda tal vez un poco más claro cómo pensar el rol y la responsabilidad del Estado, o el rol o la responsabilidad política. Mi pregunta es, ¿qué es lo que usted considera con respecto a el rol y la responsabilidad del sector privado? ¿Cómo pensar al sector privado en estas alternativas de desarrollo? Bueno, yo creo que
En esas alternativas al desarrollo, primero tiene que haber un reconocimiento del sector privado, ¿sí? El reconocimiento de decir tenemos que hacer un pare porque pues la forma en cómo hemos acumulado capital no ha sido la más justa. No nos hemos esforzado por generar a partir de ese capital un bienestar social generalizado para todos y todas, y eso muestra las inequidades y las desigualdades en el mundo que se traducen en hambrunas, ¿sí? Entonces hoy aquí tenemos un mundo de caña, pero ahora mismo en la pandemia en esta ciudad hay cientos de familias muriéndose de hambre en esta ciudad donde hay un territorio con una biodiversidad inmensa, pero la caña de azúcar no alcanza a suministrar alimentos para la gente. Incluso hoy ni siquiera están produciendo azúcar, sino que están produciendo comida para los vehículos, ¿sí? Etanol. Entonces yo creo que ahí hay un momento de hacer un party, sobre todo porque hoy pues la crisis no es Colombia, la crisis es mundial. Y en esa crisis mundial, la pandemia nos está evidenciando que hay la necesidad de pensar alternativas al desarrollo que coloquen en el centro la vida. Eso implica reconocer los privilegios, y no sé si pues los sectores económicos privados estén, bueno, seguramente muchos sí vienen haciendo ese camino, pero otros están empecinados en seguir fortaleciendo esa política de muerte, y yo creo que hay que replantearlo. Ayer yo estaba leyendo un artículo de Biden, donde decía que hoy van a hacer un cambio, por ejemplo, en un cambio del extractivismo, del fracking, a otras alternativas, a buscar otras alternativas de energías limpias. Y yo creo que es que muchos sectores privados consideran que pensar en energías limpias, que pensar en cuidar el territorio, que pensar en producir alimentos saludables no es rentable, ¿no? Entonces tienen la tendencia como a creer que las alternativas económicas planteadas desde sectores sociales, la rentabilidad no solamente en acumulación monetaria, sino también en mejores condiciones de vida para todos y en conservar esta casa que es la única que tenemos. No tenemos un planeta B. Hay muchos planetas, pero como este planeta Tierra no hay otro, y yo creo que hoy nos toca repensar y decir, bueno, tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos por replantear mucho de lo que hemos hecho. Desde nuestras comunidades hemos venido planteando la necesidad de construir planes de buen vivir, que implican vivir sabroso, como decimos nosotros, pero en armonía con el territorio, en armonía con la vida humana, con respetar a las personas, con respetar el territorio, con reconocer que hoy necesitamos agua, que hoy necesitamos alimentos, ¿sí? Que hoy necesitamos oxígeno, reconocer que no somos dueños de la naturaleza, que somos parte de esta, y que siendo parte de esta, hoy yo creo que en esa cadena de vida que somos, en esa espiral, somos los más vulnerables, somos los más frágiles, y la pandemia nos está demostrando eso. Llegó un bichito y nos puso en riesgo a todos como humanidad, y son muchas las personas que están muriendo, y eso tiene que llevarnos a replantear como humanidad otro mundo posible, otros caminos posibles para cuidar la vida. De nada nos sirve a algunos estar acumulando cuando llegan este tipo de pandemias que a veces el dinero no alcanza a resolver. Entonces yo creo, pues no sé si soy ingenua en eso, pero sí creo que es la necesidad de replantearse. Y bueno, yo creo que muchos sectores privados económicos creen en la justicia, ¿sí? Y hay que propender entonces por una economía limpia, con justicia social, con justicia ecológica, con justicia de género, que contribuya a ser mejores seres humanos y a garantizar la vida.
una pregunta con respecto a eso, si le parece bien, pero antes me surgió una consulta y es cuando comentó el discurso de Biden, ¿no es cierto? Y el tema de las energías limpias. Mi pregunta es, ¿cuál es su parecer con respecto a las tecnologías? ¿Son parte del problema, parte de la solución? ¿Cómo pensar a las tecnologías en estas alternativas al desarrollo? Yo creo que el problema no es el desarrollo tecnológico, ¿sí? Yo creo que el problema es la codicia y la acumulación, ¿sí? Y yo creo que el problema es la cultura de consumo que hemos establecido, porque perfectamente nosotros podríamos producir tecnología que puede durar toda la vida y que se pone al servicio de la vida, ¿sí? Pero como hay la necesidad de acumular, entonces se produce tecnología desechable que sirve una vez y a veces después ya no sirve y toca botarlo y entonces toca ir a explotar y a sacar más recursos naturales para hacer nueva tecnología y es el caso, por ejemplo, de los celulares, que tenemos un celular y al año ya no sirve. Entonces nos toca botar eso y conseguir otro porque la lógica del mercado que nos ha impuesto esa cultura del consumo, pues nos lleva a que este celular ya no me sirve, entonces tengo que adquirir otro y entonces, pero es para seguir acumulando, ¿no? Yo creo que es parte del cambio que hay que hacer y es como producir, sin duda la tecnología, yo creo que es una herramienta importante para la humanidad, pero cómo producir tecnología que sea duradera, que sirva, ¿sí? Que sea reutilizable también. Si como su ciclo de vida no termina en, bueno, mañana se me dañó el celular, tengo que botarlo, sino como puedo buscar formas de reutilizar, ¿sí? Pensando una economía circular de alguna manera. Yo creo que en eso, pero yo he escuchado en términos de minería, por ejemplo, de oro, minería de oro, que dicen que, bueno, es que porque esa es parte de la justificación aquí en nuestro país para decirnos que hay que llenar el territorio de mercurio y de cianuro para producir el oro. Entonces nos dicen, ah, bueno, es que usted tiene un celular, ¿sí o no? Y ese celular que usted tiene lo producen a partir de oro, tienen que usar un poco de herramientas. Y es cierto, un poco de minerales, pero el oro, en términos del oro, el 1% es lo que utilizan para tecnología, no es como el oro mundial, que si uno pensara, bueno, si vamos a usar oro, pues entonces con el oro artesanal que saca la gente ya, ya podríamos vivir como humanidad. El problema es que no es eso, el problema es que la codicia y la especulación hace que saquen mucho oro, lo pongan en bóvedas o sacan mucho oro para ponernos en el cuello con la vanidad que nos hace sentir como humanidad, o porque me voy a casar y necesito mi anillo de oro porque eso es lo que me hace sentir más humana que lo demás. Y eso termina generando los impactos de, bueno, es que la comunidad de la toma para sacar el oro, para que a usted le hagan el anillo con el que se va a casar, le tocó padecer sistemáticas violaciones a los derechos humanos que por supuesto usted ni cuenta se dio, pero pasó. ¿Sí? Yo creo que no es el problema, no es la tecnología, el problema es eso, yo creo que eso es un paradigma y es una especulación de decir que hay que justificar la acumulación y la avaricia del ser humano en nombre de la tecnología. Y lo digo porque los que han hecho esta tecnología son los más ricos del mundo, son los más ricos del mundo y solo lo han hecho de esa forma porque saben que sacan hoy un celular y mañana sacan otro y mañana otro y otro y entonces nos van creando una necesidad del consumo, el consumo y sobre todo usan poblaciones específicas como los jóvenes para vender ese tipo de tecnología que sabemos que pues que genera impacto también en términos del planeta, ¿no? Que si fueran más responsables, pues lo harían de otra manera, sin que eso signifique pérdida. Yo creo que siempre ganan, pero de manera más equitativa, cuidando y siendo responsables en términos ambientales y en términos humanos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que todavía nos está faltando
cambiar culturalmente para tener una relación distinta, ¿no?, con el medio ambiente? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, y sobre todo la vida, nos quitó libertad, ¿sí? Ya no podemos salir libremente a la calle, nos quitó la manera de expresar afectos, ¿cierto? Ya no podemos abrazarnos, por lo menos la gente aquí en Colombia y en América Latina es muy expresiva en términos de afecto, ya no podemos. Eso es parte de las cosas que nos quitó la pandemia. También nos quitó nuestra parte espiritual en relación a la vida y la muerte. Entonces, para nosotros como que, y lo digo como pueblo, para nosotros que alguien muriera, era como imposible que no pudiéramos darle sepultura, que no pudiéramos enterrarlo, que no pudiéramos compartir toda la noche con la familia que está en el momento del duelo, que no pudiéramos cantarle los alabados, sí, como que eso no nos cabía en la cabeza. Y la pandemia ahora nos quitó eso, nos ha quitado mucho de las relaciones humanas, que bueno, a muchos seres queridos también nos ha quitado. Y yo creo que, pero nos puso en un momento de reflexión profunda, o nos está colocando en un momento de reflexión profunda, de entender que estos virus que se están activando de alguna manera son por los cambios que está sufriendo el mismo planeta, ¿sí? Donde nuestro sistema inmunológico no está preparado para reaccionar y responder a estos virus. Seguramente si no hacemos algo con los cambios climáticos que están habiendo, vamos a tener muchas otras pandemias, y yo creo que en esa extinción de la vida como humanidad, que ya hemos empezado a extinguirnos, no solamente por la pandemia, sino por el sistema mismo de muerte, la violencia, la hambruna que hemos generado con este sistema político y económico, ha extinguido a mucha vida humana y no humana. Pero yo creo que también nos dio una lección enorme de reconocernos, no desde el, el centrismo de creernos el centro pues del universo y como el centro de definir la vida en este planeta, sino que somos parte, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que falta por reconocer que no somos dueños de la naturaleza, que somos parte de esta, y que la extinción, ¿sí?, de la vida, la extinción que hoy está viviendo esta casa grande, pues también nos va a afectar a nosotros, y también vamos a ser parte de nuestra propia autoextinción. Yo creo que eso es lo que nos falta para hacernos más conscientes. Y bueno, a mí me parece que hoy también la pandemia como que colocó a pensarnos en las cosas esenciales que realmente necesitamos para vivir. Hoy necesitamos agua, hoy necesitamos alimentos y hoy necesitamos aire, oxígeno, así como esos tres elementos fundamentales que produce el planeta. Sin ellos es imposible nuestra existencia. Y yo creo que eso no nace en el supermercado, eso no se produce en el supermercado, eso se produce en los territorios. Por tanto, yo creo que hoy tenemos esa responsabilidad de reconocer eso más allá de toda la cultura del consumo en la que estamos insertos, y que por supuesto no es fácil desprendernos de eso, pero tenemos esa responsabilidad humana de hacer ese gran paso. A nivel cultural, los museos, los centros culturales, los medios, las películas, las series, ¿existe un cambio cultural o por lo menos un reconocimiento a la otredad, a los distintos grupos? ¿Se han modificado algunos modelos? Hoy mismo en Estados Unidos tenemos una vicepresidenta que publicó sus orígenes, es decir, tuvimos un presidente en Estados Unidos que también viene de descendencia afroamericana. Mi pregunta es, ¿cuál es el paso que nos falta dar en América Latina? Bueno, yo creo
Que seguramente tenemos que hacer muchos pasos para deconstruir el racismo, igual que el patriarcado también en esta región del mundo. Y bueno, esas son formas de alguna manera de imposición de una supremacía blanca que ha gobernado toda esta región y que se impone y que se cree pues parte de esa supremacía blanca mundial, ¿no? Aquí en Colombia estábamos viendo, pues este gobierno se cree parte de la familia de Trump, ¿sí? Y adopta las mismas formas y las mismas estrategias porque se creen que son parte de ese núcleo y que hay una superioridad en ellos y en la forma en cómo hacen. Y estos gobiernos que hemos tenido son gobiernos racializados, ¿sí? Gobiernos concebidos racialmente. ¿Sí? Este proyecto de nación, en el caso de Colombia, se pensó en términos de plantear, y así lo decían a finales del siglo XX, Laureano Gómez, López de Mesa, todos estos pensadores y políticos, que el progreso en este país no avanzaba por los negros y los indígenas, ¿sí? Que después de haber parido la abolición de la independencia, ¿sí? Después de haber concedido pues América Latina la libertad de España, entonces no había progreso, y que el progreso no avanzaba era por los negros y los indígenas, y que había que hacer un proceso de mestizaje con razas europeas, inglesas, para poder avanzar en el progreso en la región. Así lo planteaban y ponían de ejemplo a Haití, y decían que Haití pues no había, si mirábamos Haití, como Haití estaba habitado mayoritariamente por gente negra, entonces pues ahí el progreso no había, pero que por ejemplo ponían como en Argentina, donde los negros desaparecieron, hemos avanzado en el progreso, ¿sí? Lo que no cuentan es que Haití está pagando la deuda histórica de haber liberado a América Latina, y que aún le sigue pagando a Francia, y Francia le sigue chupando la sangre como un vampiro, y que por eso entonces Haití no tiene una condición digna, porque le están cobrando la hazaña de haber parido la libertad para América Latina. Y que lo que no dicen es que en Argentina, donde la población afrodescendiente desapareció, no es porque fuera normal, sino que hubo un exterminio físico y violento de blanqueamiento de la gente del país para que pase lo que pase, ¿sí? Lo que está pasando ahora. Entonces esas visiones todavía están incrustadas en quienes han gobernado. Y para el caso de Colombia, bueno, Vargas Lleras, por ejemplo, es heredero de esa élite que ha gobernado históricamente este país, y es de los que dice que el reconocimiento de los derechos de la población negra e indígena, como es el derecho a la consulta previa, libre e informada, es un obstáculo para el desarrollo. Entonces, antes el obstáculo para el desarrollo, y lo dice Juan Manuel Santos también, el obstáculo para el desarrollo en el siglo XX eran los sujetos raciales, esos cuerpos racializados indígenas y negros. Hoy, el obstáculo del progreso y el desarrollo en estos países son los derechos reconocidos constitucionalmente a esos sujetos indígenas y negros racializados, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay un problema. El problema es la concepción de los estados. Estos estados modernos se constituyeron en términos raciales, ¿sí? Y si bien Colombia tiene como la legislación, la constitución más progresista en términos de reconocimiento de derechos de la población indígena y negra, pues esos reconocimientos se piensan en términos simbólicos, y eso es parte de la lógica del sistema neoliberal, pero lo reconocemos en términos folclóricos. Entonces son bonitos porque son exóticos los indígenas, son exóticos los negros porque bailan bueno, porque nos hacen reír con sus bailes, pero hasta ahí.
pero cuando ese reconocimiento implica entregarle poder a esos pueblos, entregarle gobernanza de sus territorios, entregarle autonomía, entregarle, asignar recursos del Estado, ¿sí? Para avanzar el desarrollo de esos pueblos en sus territorios, ahí ahí ya no les gusta, ahí ya el reconocimiento desaparece. Y entonces eso hace que hoy en este país la gente negra y la gente indígena sea la que esté viviendo con las necesidades básicas más insatisfechas, porque consideran que somos descendientes de esclavos, no de gente esclavizada, porque hay una diferencia en esa concepción. Una cosa es, somos descendientes de gente que fue esclavizada, pero no somos descendientes de esclavos porque nuestros ancestros y ancestras no tenían esa condición natural, ¿sí? Y ahí entonces hay un proceso de pensarnos una reparación histórica para la región, ¿sí? América Latina está dispuesta a pensarse una reparación histórica para los pueblos originarios y para los pueblos afrodescendientes que vivieron las consecuencias de la esclavitud, que vivieron la esclavitud y hoy siguen padeciendo las consecuencias que se marcan en el racismo estructural. Eso es parte de los desafíos que tenemos, ¿sí? Y la reparación histórica no en términos de, bueno, devuélvanos toda la riqueza que obtuvieron en nombre de nosotros. Bueno, y también cabe, ¿sí? Porque estos países europeos que han logrado su potencia y su desarrollo le hicieron con la sangre y el detrimento y la expropiación de estas regiones, ¿sí? De la riqueza en estas regiones. Por tanto, tienen una deuda histórica con nosotros. ¿Están dispuestos a reparar esa deuda? Aquí tenemos universidades que se construyeron producto de la colonización, como la Universidad Autónoma, ¿sí? Esas universidades son construidas por los jesuitas fueron parte de esa estrategia de colonización. Esas universidades hoy son las más costosas de este país, donde la gente negra jamás podría pensar en acceder ahí. En términos de reparación histórica, esas universidades estarían dispuestas a abrir las puertas para que la gente negra e indígena se forme ahí y no solamente se forme, sino que están dispuestas a cambiar sus currículos de educación racista y colonial para pensarse una educación que se ponga al servicio de la vida y que dignifique y que recupere la dignidad expropiada a la gente negra, a la gente indígena, a la gente campesina empobrecida, porque la gente mestiza también ha sufrido parte de esa historia, de esa imposición colonial, ¿sí? ¿Están dispuestas a deconstruir eso? No, porque seguir produciendo conocimiento puesto al servicio de la muerte, pues también es parte de la estrategia de ese sistema y de esa supremacía blanca. Entonces ahí yo creo que cuando pensamos en reparación histórica estamos hablando de eso. Yo creo que eso le falta a América Latina. Asumir con claridad y con seriedad la necesidad de una reparación histórica que dignifique la vida en este territorio, no solamente de la gente negra, de la gente indígena, de la gente campesina, sino de todos que habitamos este territorio y que de alguna manera esa herencia colonial nos ha hecho infeliz la vida, nos ha dañado y nos sigue expropiando nuestra condición humana todos los días. Mi, mi principal pregunta en función de su extensa participación en la esfera pública, en las discusiones, ¿cómo ve la juventud? ¿Cómo ve la juventud en esto? Porque para parte de las viejas generaciones o antiguas generaciones, o para gente que se crió en ese modelo de desarrollo que estamos criticando, digamos, puedo imaginarme parte de las dificultades. ¿Cómo ve usted estas discusiones con los jóvenes? Yo creo que hoy hay mucha más sensibilidad de los jóvenes frente a estas situaciones de injusticia y las movilizaciones que han ocurrido en América Latina, en Ecuador, en Chile y en Colombia en estos últimos años. Yo creo que son una evidencia de ello, de que ya hay jóvenes que no están de acuerdo con las injusticias humanas que otros han impuesto sobre la vida de miles de personas, ¿sí? Creo que hay jóvenes más sensibles, jóvenes que no quieren
corrupción, ¿sí? Jóvenes que están cansados de la corrupción y que están movilizándose y que están tomando partida en hacer un camino posible para sus vidas en relación con el resto de la gente y para mí eso es muy importante, es muy positivo. Hay jóvenes de hoy muy comprometidos con la lucha ambiental, ¿sí? Que tienen una conciencia impresionante en lo ambiental y aquí en Colombia los tenemos. Hay jóvenes que no creen en los políticos tradicionales y creen que hay que hacer un cambio. Sin embargo, todavía a la población joven no vota mucho, ¿no? La población joven aún no es la que va a las urnas a votar. Yo creo que nos falta hacer ese paso y es de hacer que entendamos que la política representativa sí se mete con nosotros, porque nos enseñaron que nosotros no teníamos nada que ver con la política, ¿sí? Y yo creo que nos falta ese paso de que los jóvenes entiendan que nosotros no nos metemos con la política, pero la política se mete con nosotros, con nuestras vidas, define la forma en que tenemos que vivir, ¿sí? Y tristemente han definido que la mayoría en toda esta región, la mayoría tienen que vivir en forma miserable, en medio del miedo, de la angustia, de desesperación, ¿sí? Sin esperanzas, ¿sí? Yo creo que la política ha sembrado esa desesperanza en los jóvenes y yo creo que hoy eso está despertando porque hoy los jóvenes se están llenando de esperanza y mi invitación es a seguirlos moviendo, pues yo soy relativamente joven y empecé desde muy niña en este camino y yo creo que es parte de ese andar y de que ya no tragamos entero, ¿sí? Ya no tragamos enteros como juventudes en esta región. Un pequeño giro en la conversación y, digamos, usted sabe que tú tienes una participación importante en la esfera pública, no únicamente por temas medioambientales o por temas raciales, sino también en lo que fue su promoción y discurso en lo que fue las negociaciones de paz. Y, digamos, hay eh, digamos, apreciaciones que para mí son muy importantes, no solamente para mí, sino para muchos sobre el tema de la verdad, ¿no es cierto?, en esta, considerando la justicia transicional. Mi pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo que usted ve para llegar a buen puerto con este proceso de paz en Colombia? Yo creo que para mí el mayor obstáculo está en el gobierno, en que hay un gobierno que yo creo que aquí ha habido como muchos intentos de paz, ¿no? Pero ahora yo creo que es el que más ha avanzado y no la paz en términos solo de la dejación de las armas, sino también en términos de posibilitar diálogos eh, que permitan transitar a una paz con justicia social, antirracista, sí, una paz con el territorio también. Creo que hubo un gran esfuerzo de la sociedad en general y sobre todo de las sociedades que han vivido las consecuencias del conflicto armado, en decir, sí, la paz es el camino y preferimos un acuerdo de paz donde no nos sigamos matando a seguir condenándonos por las mezquindades de abrir espacios de participación, espacios que profundicen la democracia y que nos vinculen a todos en esos espacios de decisión antes que seguir muriendo. Pero pues digamos que la élite que ha gobernado y que no le interesa abrir espacios democráticos de participación porque siente que le están quitando parte de su privilegio con el que han gobernado toda la vida, pues tomó una parte y por supuesto liderado por el presidente, por el expresidente Uribe, tomaron la decisión de decir no al acuerdo de paz porque creen que la confrontación armada sigue siendo un camino, aunque hemos llevado 60 años en esa confrontación armada y lo único que ha dejado es los territorios bañados de sangre y muchos colombianos de un lado y el otro muertos, ¿sí?
Entonces, eso ya no es una opción. Tampoco es la opción, no es tampoco seguir en las armas, creyendo que a partir de las armas se van a tomar el poder. Eso ya no es viable y eso es algo que hay que replantear. Yo creo que hoy la posibilidad de transformación está en meternos, en intentar como sociedades tomarnos del poder por medio del voto y reconocer la importancia del voto, reconocer la importancia de esos mecanismos, bueno, que se han estructurado, aunque a veces sin garantías reales, porque también esas formas del sistema electoral pues son formas establecidas no para garantizar la participación real de todos, sino excluyendo, y es que quien puede participar en procesos electorales todavía sigue siendo una visión colonial, es quien tiene dinero y que tiene quien viene de un abolengo, de alguna manera, de familia, pues, digamos que han heredado parte de todos esos rezagos de la colonización. Yo creo que hoy el obstáculo entonces sigue siendo este gobierno que tenemos, es un problema y sigue siendo un obstáculo para avanzar realmente en la paz, aunque a nivel internacional digan que están avanzando, pero pues el partido del presidente Duque, sí, el Centro Democrático hizo toda una campaña por el no y usó la religión, usó la espiritualidad, la fe de la gente, usó temas de valores morales, ¿sí? Para mover a la gente en decirle, no, es que estos son los diablos. Y bueno, toda la vida los medios de comunicación aquí que pertenecen a la élite hicieron toda una campaña por muchos años de desprestigio y de hacerle entender a la sociedad y creer a la sociedad que todos estos grupos armados eran terroristas, sí, y por supuesto que violentaron los derechos y por supuesto que hicieron muchos actos que generaron repudio en la sociedad, incluso en nuestras comunidades. Pero eso, digamos, eso caló bastante toda una pedagogía de la guerra en la sociedad colombiana que caló bastante todos los días por los medios, eran los guerrilleros, los guerreristas, los narcotraficantes, los terroristas que nos están haciendo daño, vamos a salvar a Colombia de eso, ¿no? Ese vamos a salvar a Colombia fue parte de la estrategia de la gente votaba siempre por ellos porque de verdad creían que los iban a salvar de un conflicto armado real que estábamos viviendo. Sí, incluso la gente más empobrecida votaba por esa estrategia pues usaron como el miedo como una estrategia de imposición de su visión política y vamos a salvar a Colombia, entonces pues decía, no, es que la gente decía, es que este sí es bueno porque nos va a salvar del, digamos, de la guerra, ¿no? Y las confrontaciones armadas que hacían, pues también se mostraban como que estamos ganándole a la guerra, pues, a pesar que eran dos actores armados en guerra, pero uno era bueno, el otro era malo. Y eso caló bastante en la sociedad a tal punto que cuando hubo el proceso de paz, entonces eso salió y usaron esa misma estrategia de cómo vamos a permitir un proceso de paz con estos criminales, con estos delincuentes, con estos guerreristas, con estos terroristas. No podemos permitir la impunidad y como efectivamente habían violentado los derechos a muchas comunidades, pues la gente dijo no, impunidad cero y sobre todo la gente en la ciudad que era la que no había sufrido la violencia y la que no sabe lo que es estar en medio del bombardeo, en medio del reclutamiento forzado, los que no han padecido todas esas situaciones, pues era la que votaron mayoritariamente por el no. Y ese no se tradujo también en que hemos hecho una lectura de los mapas, de cómo se votó, entonces la periferia, los territorios rurales, la gente más que ha padecido el conflicto armado, donde estuvo profundizado el conflicto,
fueron la gente que votaron por el sí y también la gente que votó por Petro ahora, ¿sí? Como buscando una alternativa política distinta que apoyara el acuerdo de paz. La gente que votó por el no es la gente que mayoritariamente votó por esa apuesta de Duque y fueron los que ganaron, aunque creemos que no ganaron, sino que el sistema electoral corrupto les dio la ganancia, porque estamos seguros que no ganaron las elecciones, que hubo corrupción en el proceso, en el sistema electoral, pero que es difícil porque es lo que tenemos aquí y es difícil a veces hacer un proceso electoral transparente aquí con tanta corrupción que hay. Eso se traduce en que esa promesa del Centro Democrático como partido de hacer trizas las posibilidades de la paz hoy se traduce en asesinatos de líderes sociales, en excombatientes asesinados. Hoy se repite la historia de la UP, esa historia que ya vivimos, se repite hoy con los excombatientes y eso está traduciéndose en que como los están asesinando, pues muchos están yendo, son disidencias, se están armando nuevamente en los territorios y el paramilitarismo también se ha exacerbado en varios territorios. Hay otros actores armados que seguramente si este proceso de paz hubiera establecido todas las garantías, seguramente los otros también se hubieran motivado a decir, bueno, vamos a hacer el mismo proceso, pero como ha surtido un efecto contrario, pues hoy esos otros actores armados que también estaban en el territorio, pues se han exacerbado y hoy la gente está viviendo una crisis humanitaria en muchas regiones, en el Pacífico, en el Caribe, en varias regiones donde el conflicto armado ha estado históricamente y son territorios excluidos, marginados, racializados, los que están, la gente que vivió desproporcionalmente la violencia es la que hoy nuevamente está viviendo todo eso. Como última pregunta en este diálogo, nuevamente agradecerle por el tiempo, por compartir con nosotros cuestiones, digamos, no únicamente contextuales, sino que permitan realmente una reflexión un aprendizaje, ¿no? Y a partir, y agradecer nuevamente al Museo del Chopo. A mí me gustaría tal vez finalizar con una reflexión a partir de su experiencia más activa, ¿no? Como activista. Y me gustaría consultarle cuál fue, digamos, porque no mucha gente tiene, tuvo la oportunidad de haber participado en el proceso de negociación, ¿no es cierto? Que como todos los procesos de negociación son muy complejos. ¿Cuál fue su principal decepción en ese proceso? No me ha decepcionado así como que una situación ahí, porque seguimos creyendo que nosotros hemos padecido el conflicto armado y como dicen la gente en los territorios nuestros, si no nos dan nada, que el gobierno no nos dé nada, que no nos dé, pero que nos deje vivir en paz, ¿sí? Y yo creo que esa es una apuesta que seguimos empujando quienes hemos vivido y hemos padecido las tomas guerrilleras, nosotros sabemos lo que eso significa, sabemos lo que significan las masacres paramilitares, ¿sí? Hemos vivido en carne propia la violencia y yo creo que por haber vivido eso nos merecemos que nuestros hijos, nuestras hijas puedan vivir en paz. Todos los días estamos presenciando asesinatos de líderes y lideresas sociales en muchos lugares del país y es muy doloroso eso, es muy triste, es muy doloroso ver cómo delante de los niños asesinan a las mamás, a los líderes, las masacres que han vuelto, familias enteras masacradas en territorio y familias bien empobrecidas, gente que a veces no tiene ni para comer y las están masacrando. Eso nos invita a nosotros a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que la paz sea una realidad. Y por supuesto, hubieron situaciones frustrantes. Una de esas situaciones fue cuando como pueblo étnico solicitamos la creación de una instancia étnica que abordara las afectaciones de que el conflicto armado generó de manera desproporcional tanto a los pueblos indígenas como afro. Ahí por parte del gobierno nos dijeron no,
eh, no hay posibilidades que ustedes hagan parte de esto, porque el acuerdo es entre dos partes y ustedes no tienen por qué participar. Recuerdo que a última hora de la firma en La Habana, se logró porque y tenemos que valorar que la FARC tomó una posición de nosotros no firmamos si el capítulo étnico para la paz no se integra al acuerdo. Eso fue muy valeroso, yo creo, y en términos de reparación también, como un acto de reconocer que desproporcionalmente afectaron nuestra comunidad y que merecíamos ser reparados en eso, y yo vi eso como un acto de valentía, de reconocer que tanto las FARC como el gobierno nos han violentado como pueblos y que, digamos, reconocer eso de parte de la FARC en ese momento, de decir no entramos a firmar el acuerdo hasta que no se meta el capítulo étnico, fue importante. Aunque ahora pues está rezagado en la implementación, como que logramos que quedara en el papel, pero ahora una lucha para que se implemente, y eso es parte de las estrategias de, digamos, del racismo que no reconoce y que no tiene una voluntad desde la institucionalidad en que nuestros derechos se garanticen. Entonces eso pasó, creo que ahora se están planteando acuerdos humanitarios desde los territorios a partir de la crisis social y humana que estamos padeciendo, y pues yo soy presidenta del Comité Nacional de Paz y Reconciliación, y desde ahí estamos pues haciendo todos los esfuerzos para apoyar esos acuerdos humanitarios, por lo menos hasta que haya un gobierno con voluntad de seguir en el diálogo, usando el diálogo como una herramienta válida para resolver esas conflictividades que todavía están en nuestro país. Eso es lo que yo puedo decir. Creo que eso para mí fue como de las cosas más dolorosas y tristes, pero pues también reconozco que nunca ha sido fácil para nosotros. Bueno, también lo de la estigmatización del el capítulo de género, pues también fue terrible para mí, como no podía creer siendo una mujer que hemos vivido, yo que salí desplazada con mis hijos, huyendo a medianoche para que no nos mataran, y que planteen un capítulo de género en los acuerdos de paz que reconozca las violencias desproporcionales que hemos vivido como mujeres en este país a causa del conflicto armado, y que la ultraderecha, dirigida por el expresidente Uribe, dijera que es que reconocer un capítulo de género iba a pervertir a las familias en el país porque reconocía los derechos a la población LGTBI, que ha sufrido también muchas violencias pues, por las lógicas del conflicto armado, que también a las personas gays les han violentado y les han asesinado estos actores armados. Para mí eso era muy doloroso. Yo decía, como en qué sociedad vivimos, cómo es posible que esta gente no sea capaz de reconocer que somos seres humanos y que hemos vivido esas violencias por nuestras condiciones de género. Yo eso como que era muy fuerte, muy duro, y me puso a pensar en que hay una sociedad patriarcal profunda que no está dispuesta a ceder, y por eso gran parte de eso es la razón que hoy me lleva a decir que quiero ser presidenta de este país, porque yo creo que hay que profundizar la democracia en este país y hay que poner en el debate nacional esas cosas, ¿sí? Vamos a discutir seriamente sobre esos temas, de cómo es posible que el reconocer las violencias que hemos vivido como mujeres o como poblaciones diversas o como pueblos étnicos no sea parte de un acuerdo de paz. Realmente no tengo palabras para agradecerle por la importancia para todos los que escuchamos, y realmente, digamos, invita a la reflexión, y invita eh,
a preguntarnos varias cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, no solamente para mirar, sino para mirarnos. Gracias por esta entrevista y que nuestras voces sigan haciendo camino para dignificar la vida, para lograr la paz, para pensarnos en un camino, en una política a la vida.